Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. La interpretación del sueño, o bueno, el libro La interpretación de los sueños es quizás una de las obras más conocidas de Sigmund Freud, por no decir la más conocida, en donde, como muchos pensaban, no existe un glosario acerca del sueño, sino un tratado para el entendimiento del inconsciente, que utiliza el sueño como una vía para poder tener contacto con él. Así llegó a postular que el sueño es el cumplimiento de un deseo. Se los podré explicar de esta manera. Si yo deseo besar a una mujer, pero no lo reconozco, lo voy a soñar, porque allí se está cumpliendo mi deseo. Es que es justamente en el sueño donde se puede vivir a plenitud este deseo. En cierta ocasión, una de sus pacientes le hizo una crítica. Los sueños no son cumplimiento de deseo. Para comprobarlo, le platicó su sueño de la noche anterior. Ella quería ofrecer una comida, pero en la alacena solo tenía salmón ahumado. En el análisis de la bella carnicera, expuesto por Freud en la interpretación de los sueños, Lacan nos introduce con una particular frase que dice de la siguiente manera: una dama puede soñar un sueño que no anima más deseo que el que le expone Freud. Ese sueño es un deseo. La prueba de que no existe nada de eso. Esta bella carnicera llegó un día a la consulta de Freud con una fuerte crítica, diciendo que los sueños no son el cumplimiento de ningún deseo. Y se lo explicó de la siguiente manera. Ella soñaba que ella quería dar una comida y solamente tenía un pedazo de salmón. Entonces fue a buscar a la alacena, no había nada. Fue a buscar a la nevera, no había nada. Quiso ir a comprar a la tienda, pero recordó que era domingo y los domingos no existe ninguna tienda abierta. Entonces, ella en ese mismo instante agarró el teléfono para ver si algún distribuidor podía conseguirle algún tipo de carne, de pescado o cualquier otro tipo de producto, pero nadie le contestó. Entonces, ella en ese momento tuvo que desistir de su deseo de dar una comida. En otra de las sesiones, esta bella mujer le comentaba a Sigmund Freud acerca de una amiga que no veía desde hace muchísimo tiempo. Su amiga le había manifestado su deseo increíble de querer subir de peso. Cabe recalcar que esta mujer tenía un trato inigualable con el esposo de esta bella carnicera. Su marido la trataba de una manera muy elegante, muy distinguida, y despertaba en esta bella carnicera un cierto toque de celos, inconsciente, pero algo así. Entonces su amiga le pedía a ella que cuándo la iba a invitar a comer a su casa, porque en su casa se comía delicioso. Y ella dijo que en algún rato podría pasar eso. No se trata del guión de alguna novela o película. Si bien en el arte se hace un elogio del deseo, como en aquella canción de Los Rodríguez que dice: no corras si te llamo de repente, no te vayas si te grito, piérdete. A menudo los labios más urgentes no tienen prisa 2 besos después, como diciendo: no hagas lo que te digo porque quiero desearte. Tristemente, la insatisfacción no es tan ficcional. Basta con preguntarnos: ¿por qué personas tan insatisfechas siguen permitiendo el mismo tipo de situaciones? Es que para Sigmund Freud ese detalle fue la claridad de esta interpretación. Es que prácticamente en ese sueño sí se cumplió un deseo. Ya les explico por qué. ¿Qué es lo que pasa? Al marido de esta hermosa mujer le gustan las mujeres gorditas. Su amiga le había manifestado el deseo de querer engordar. En este sueño, ella estaba frustrada porque no podía darle
una comida a su amiga. Pero ¿qué era lo que pasaba en realidad? Ella no iba a satisfacer la necesidad de engordar de su amiga para que así su marido, que tenía un trato inigualable con ella, se fijara en ella porque ya estaba gordita. Esta idea de que su marido podría fijarse en otra mujer le mantenía este deseo tan suspendido. Lacan prosigue en cómo Freud ha podido descifrar ese deseo, que ha sido bien articulado por ella misma en un discurso bien astuto. Cómo ese deseo de desear algo insatisfecho anima a esta bella carnicera. El mensaje del sueño está claro. Ella no quería dar esa comida porque así la amiga podría engordar y gustarle aún más a su marido. El sueño cumple su deseo de no contribuir a hacer a su amiga más deseable. Finalmente, Freud hace una última pregunta. ¿Y el salmón ahumado? ¿Era el platillo preferido de su amiga? Con esto acota Lacan que sueña que ella es la misma a la que no se le cumple un deseo, pero ocupa en el sueño el lugar de la amiga, pues se identifica con la amiga por medio del significante del salmón ahumado, plato predilecto de la misma, y de la cual también es. También ella tiene un deseo que quiere dejarse satisfacer, y teniendo la posibilidad de accederlo a él, no lo hace para así poder mantener la falta. La bella carnicera se relaciona con su propio deseo, el cual desconoce. Podemos observar que en el relato se evidencian varias identificaciones, localizadas en un circuito de personajes que entra en juego. Ella se identifica con el deseo de la amiga y el deseo del marido, los cuales son indicados por la demanda que estos personajes le dirigen. Ella se pone en diferentes posiciones, dependiendo del lugar en el cual se ubica el deseo del otro. Esta está elevado por la demanda. Jacques Miller nos habla de las identificaciones y cómo el ideal del yo es el pivote para dar origen a lo que son las identificaciones imaginarias, como lo podemos ver en el sueño de la bella carnicera, el cual es introducido por Freud a su libro sobre la interpretación de los sueños. Él nos habla que el sujeto introduce una comunicación con el otro, es decir, el sujeto habla de sí mismo a través del otro, lo cual hace que se haya una interpretación y la interpretación le dé paso a la identificación. Pero para antes de tener una identificación debemos llevar, según Miller, lo que se llama el paso a la interpretación. Y la interpretación se va a basar en el goce. Cuando el individuo llega a la interpretación es cuando éste goza de gozar, por decirlo así, estableciendo un saber al otro, colocándole un saber al otro. En el sueño, caviar es sustituido por salmón. El hecho de que ambos significantes desempeñaban para las dos mujeres el mismo papel, que tengan la misma significación, permite la sustitución y constitución de la identificación histérica. Lo que sí sabemos hacer es quejarnos de aquellos que sí tienen lo que nosotros no, o de aquellos que sí le atraen a nuestra pareja, como la bella carnicera, porque creemos o necesitamos creer que alguien sí está satisfecho. Así, podemos envidiarlos o culparlos de nuestra desgracia. Asumimos una posición de víctimas para no hacernos responsables de nuestro deseo. El psicoanálisis es una apuesta por devolvernos las riendas de nuestra vida y de aquello que deseamos para que esa queja que emitimos a diario se convierta, tal vez por solo unos segundos, en silencio. El silencio de aquellos que gozan de lo que tienen en el presente. I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been
donde se van a tratar temas acerca de las identificaciones de Freud y Lacan. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. La personalidad se constituye y diferencia mediante una serie de identificaciones. Entonces, podemos definir a las identificaciones psicoanalíticas como un proceso mediante el cual el sujeto toma ciertas características, ciertos rasgos de otro para así transformarlos total o parcialmente de un modelo de este. Ahora daremos paso a diferentes psicólogos que van a tomar posturas tanto de Freud como Lacan para debatir este tema de identificaciones. Adelante. Buenos días a todos los asistentes, buenos días también a ustedes, compañeros, con los que hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las identificaciones. Ya en Laplanche y Pontaine en 1971 definieron a la identificación psicoanalítica como un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto de identidad o un atributo de otro y se transformará de esta manera total o parcialmente sobre el modelo de este. La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones. En el capítulo 4, donde aparece publicado por primera vez en la obra freudiana el término identificaciones. Surge este como una herramienta de interpretación, pero también como parte de la formación de síntomas. En esa medida es que cobra importancia y vemos claramente en qué radica la novedad aportada por Freud. Entonces, podemos decir que el término identificación adquiere una relevancia particular neurofreudiana, que hace de él una operación en virtud de la cual se constituye el sujeto humano. La identificación aspira a configurar el yo propio a semejanza del otro, tomado como modelo, como nos lo dijo Freud en 1920 a 1922. Tipos de identificación. Pues bien, para explicar los cambios en la vinculación de energía libidinal, Freud introdujo el concepto de identificación. Es así que define dos tipos de identificación: la anaclíptica, literalmente traducido por del tipo que se apoya en, y la defensiva, también llamada agresiva. La acción anaclíptica tiene lugar cuando el niño moldea su conducta de acuerdo con la persona que le cuida principalmente. En casi todos los casos es la madre. La madre proporciona cuidados cuando el niño es completamente dependiente y por tanto se debe apoyar en ella en busca de atención y mantenimiento. Y Freud supuso también que el niño, cuando es capaz de un cierto grado de independencia en la conducta que se da aproximadamente a los 2 años, logra una cierta seguridad, dedicándose a actividades de la persona que anteriormente proporcionó la atención. Entonces, en cierto sentido, la propia conducta del niño se convierte en un sustituto de algunas de las satisfacciones originalmente proporcionadas por la identificación. Es además desde un principio ambivalente y puede concretarse tanto en una exteriorización cariñosa como en el deseo de supresión. Se comporta esta como una ramificación de la primera fase, de la fase oral de la organización de la libido. Hablamos de la identificación defensiva o agresiva, como les dije anteriormente. Esta aparece cuando el niño tiene suficiente edad para reconocer las diferencias sexuales. Esto es aproximadamente a los 4 años. Aún cuando se sienta atraído por el padre, la niña se sigue identificando con la madre y así tropieza con pocas dificultades en esta etapa, en tanto que el niño tiene que transferir sus tendencias hacia la identificación de la madre al padre. Mejor podemos decir que la identificación defensiva se puede muy bien explicar con la frase: si no le puedes vencer,
únete a ellos. Identificación dentro del psicoanálisis freudiano es un proceso de cambio que ocurre en el aparato psíquico. Así, la identificación es considerada como un proceso determinado del dominio del inconsciente. No es una simple imitación, sino una apropiación. Expresa una equivalencia y se refiere a una comunidad que permanece en lo inconsciente. Freud propuso que este cambio incluye conductas defensivas de parte del muchacho, porque el complejo de Edipo le hace temer y resentir al padre, a quien percibe como rival. Es así que para dominar esos sentimientos, el niño hace esfuerzos para ser como su padre y adquirir de forma vicaria algunas de las cualidades que envidia. El proceso identificatorio es esencial en la formación del yo, del superyo, del ideal del yo y del carácter y de la identidad. Es un factor constante en el continuo interjuego de las relaciones que se establecen entre el sujeto y los objetos. Tal como lo sostuvo Freud, constituye la forma más primitiva del enlace afectivo con otras personas. Interviene en los mecanismos de elaboración onírica, en las fantasías y sueños diurnos, en la formación de síntomas, en la evolución del complejo de Edipo, en la empatía, en el aprendizaje de la capacidad de pensar y en el desarrollo de la simbolización del lenguaje y de la creatividad, como nos lo dijo Greenberg en 1970. Uno de los aspectos más significativos y de mayor alcance de la teoría de Freud fue precisamente su sugerencia revolucionaria de que la unión o fijación de la energía libidinal tiene lugar sin que el individuo lo perciba conscientemente. Jacques Lacan en sus inicios nos da un concepto de identificación, donde nos dice que la locura es la plena realización de la identificación. Él también establece una relación entre locura y lo que es libertad. Él nos dice que la locura siempre va a ser un insulto a la libertad y que también la locura va a ser un riesgo constante de libertad. Él, con relación a las identificaciones, nos dice que el sujeto, si mantiene una distancia con su identificación, esto será como libertad. En cambio, si el sujeto no tiene ni inmediatez ni distancia con la identificación, lo llevará a la locura. ¿Qué nos quiere decir Lacan con esto? Que para él, cuando se realice una plena identificación, que vendría a ser la locura, es cuando el sujeto se cree en la identificación, se cree que él es el de la identificación. Sabemos que la identificación es coger un patrón y crearlo como que si fuese nuestro. Esto es el que nos dice él que es locura. En el estadio del espejo, Jacques nos propone a la identificación imaginaria, a que a diferencia del complejo de Edipo, que llevaba a otros sujetos como son el padre y la madre para todo el proceso o todos los tiempos del Edipo, en el estadio del espejo ya solo va a tener relación el sujeto y el otro, y las relaciones que estos tengan, y cómo va avanzando y se va dando y se va diferenciando en los tres estadios que son. En el primer estadio, el niño no sabe relacionar o no sabe identificar cuál es el otro y cuál es él. En el segundo tiempo, en el segundo estadio, el niño ya sabe que lo que le proyectan en el espejo es un otro, es una imagen. Ya en el tercer tiempo o en el tercer estadio, el niño ya sabe que lo que proyectado en el espejo simplemente es una imagen. Entonces es ahí donde él comienza a tener una identificación imaginaria, que se identifica con el otro. Y a su vez, él va creando a su yo. Entonces, él nos ofrece también que la identificación simbólica es la creación del ideal del yo, que son proyecciones simbólicas, y que en el complejo de Edipo el significante siempre va a ser el padre. Y también nos dice que el yo ideal se formará en lo que es la identificación imaginaria, donde el mismo sujeto va a crear a su yo. Y es así como Jacques Lacan nos dice que la verdadera identificación es cuando nosotros nos creemos que somos la identificación. Él también nos explica que hay tres tipos de identificaciones, que son identificación imaginaria, identificación simbólica e identificación con lo real. Entonces, él establece que la identificación simbólica y la identificación imaginaria se dan en varios estados o tiempos. Él nos dice que para que haya una verdadera identificación siempre tiene que haber estadios o tiempos.
Eso lo podemos ver en lo que es las dos concepciones de identificación imaginaria y lo que es identificación simbólica. Él nos habla de que la identificación simbólica siempre se va a dar en los 3 tiempos del complejo de Edipo y la identificación imaginaria se va a dar en los 3 estadios del espejo. ¿Qué dice él? En el primer tiempo del Edipo, él nos dice que se da una identificación imaginaria, donde la mamá ve en el hijo algo más allá de él. Normalmente y comúnmente, como le explica, es más allá de los cuidados y la prevención que la madre le pueda dar al niño. Ella lo ve como un deseo, hace del hijo su falo. Esto se vendrá constituyendo también vendrá dando proceso en lo que es el segundo tiempo. En el segundo tiempo ya la identificación cambia. La identificación ya es en el niño se cree que es el falo de su madre, por eso él se crea esa identificación. Lo que viene en el tercer tiempo ya se concluiría con la castración del padre, donde el padre no solo castra al niño, sino también él nos habla de una castración hacia la madre. Él nos quiere decir que el padre rompe con este tipo de deseo que tiene la madre hacia el hijo y cómo el hijo se constituye en el falo de su madre. Esta castración, él nos dice que le servirá al sujeto, en este caso el niño, para que él se identifique con lo real, con lo que es él. Él nos dice que en el último tiempo del Edipo, el niño ya va a saber lo que es, si es hombre o es mujer, ya va a saber lo que él quiere y va a poder identificar va a dejar de ser falo para buscar su propio falo. En cuanto a la identificación con lo real, podemos decir que la angustia está asociada por Lacan un encuentro del sujeto con algo real. En este sentido, de que algo está más allá de las imágenes y las palabras, que se desbordan e incluso las dejan en vilo. Amenazan con anularlas, tragarlas. Hay pues aparición angustiante de una imagen que resume lo que podemos llamar revelación de lo real, en lo que tiene de menos penetrable. De lo real sin ninguna mediación posible, de lo real último. Algo antes de lo cual todas las palabras se detienen y todas las categorías fracasan. El objeto de angustia por excelencia. No resulta inesperado a la luz de la enseñanza de Lacan en su conjunto, que aunque quizás sorprenda y podremos encontrarlo claramente tan temprano. Ahora bien, ¿por qué consideran que este encuentro sin mediación con lo real, último y angustiante es una identificación? En cuanto a la identificación con el objeto, Freud en 1956 nos dice que la identificación con el objeto está en el fondo de toda relación con él. Bueno, en cuanto a Freud, ambos procesos se distinguen nítidamente. La identificación se refiere al ser y la elección al objeto al tener. Por ejemplo, en el trabajo sobre Leonardo, articula entre sí la relación con la madre y con sus discípulos. El sujeto se identifica con la madre y desde esa posición elige a los sujetos eróticos, con el modelo de su propia persona infantil. En el primer caso, la madre se trata de una identificación y en el caso de los discípulos, de una elección objetal, narcisista, por supuesto, en oposición a la elección analítica del objeto. General, bla, 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 bla. Yo cuando... Siéntate. Siéntate bien, siéntate bien. Así. Sí, sí, ahí está perfecto. Ahí. En Lacan, ya, córtale ahí. Te tengo que mirar.
No, no, se te ven los pies, se te ven los pies. Una identificación angustia. No, deja nomás ese video ahí. 3. De que no hay que mirar a la cámara.